¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestra serie Las Voces desde los Cimientos, inspirada en Apocalipsis 21:14, donde se nos dice que en la santa ciudad habría un muro sostenido por 12 cimientos, y en cada uno de estos cimientos inscritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La semana pasada vimos la voz de Pedro. Ahora veremos la voz de Andrés, su hermano, este segundo cimiento. Pero no sin antes tomar un tiempecito de oración y vamos directo a esta maravillosa voz. Señor, te damos gracias y te pedimos ser inspirados en esta preciosa voz que tú nos dejaste, Señor, como un modelo, Señor, para poder seguir un ejemplo por medio del cual podamos llevar a cabo la gran comisión que como tus pastores nos has encomendado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Ok, en esta ocasión la voz de Andrés, el hermano de Pedro. Y esta sí, a diferencia de lo que vimos la semana pasada, que más bien es la voz de Jesús, identificando o dándole comisión o restaurando la comisión que le había dado a Pedro de ser pescador de hombres, y que le decía a Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Ahora la voz de Andrés será esta: hemos hallado al Mesías. Este es el mensaje. Tenemos que llevar a la gente a Jesús directamente. Esto está en Juan capítulo 1. Hay un relato hermoso. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Está esta pequeña historia preciosa. Recordemos que Andrés era uno de los 2 discípulos de Juan el Bautista, a quien oyeron decir: he aquí el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. Y cuando Juan el Bautista identificó delante de estos 2 discípulos a Jesús como el Cordero de Dios, estos 2 ahora siguieron a Jesús. Bueno, pues uno de esos 2 era Andrés. Y algo maravilloso en la vida de Andrés es esto, que dice este relato que lo primero que hizo, es que fue a llamar a su hermano Pedro. Y el mensaje simple que le dio fue este: hemos hallado al Mesías. Esta es su voz. Y trajo a Pedro frente a Cristo. A mí me inspira mucho esto. Les voy a contar algo. Mi hermano Héctor tiene 5 hijos. El primero se llama Israel. El segundo es más neotestamentario, Andrés. Pero una vez que, yo no sé por qué mi hermano, nunca le he preguntado, por cierto, no sé por qué mi hermano le puso a su segundo hijo Andrés. Probablemente se inspiró en la vida de este Andrés, pero no lo sé con exactitud. Sin embargo, no pudo desde mi perspectiva escoger un mejor nombre, porque Andrés es exactamente lo que mi hermano Héctor es para mí. Cuando mi hermano Héctor cuando a mi hermano Héctor le fue revelado a su corazón Cristo como el Señor y como el Salvador de su vida, y cuando fue guiado por el Espíritu de Dios a reconocer a Cristo de esta manera y arrepentirse de su manera vana de vivir y seguir a Jesús, cuando le fue identificado Cristo en el corazón de mi hermano, en ese momento corrió a mí primero. Y esa fue su frase: he hallado aquel en quien están inspiradas todas las Escrituras, y me llevó a la palabra de Dios y me presentó a Cristo. Y yo creo que eso es algo que nosotros, haciendo hincapié en lo que vimos la semana pasada, debiéramos hacer. Este es el modelo. No llevar a la gente a nuestra personalidad, no llevar a la gente a nuestros prejuicios o a nuestra manera de vestir o de vivir. Llevar a la gente a Cristo. En el caso de Pedro, hablábamos la semana pasada, es apacentar a las ovejas con la palabra de Dios. Ahora llévalos a Cristo. Esta es la función de los apóstoles. Esta es la función de los mensajeros, porque la palabra apóstol significa mensajero. Los mensajeros de Dios. Llevar a la gente a Cristo. Qué hermosa voz la de Andrés. ¿Cómo me inspira? Laura, Raúl, Roberto, Heriberto, dile al mundo: hemos hallado al Mesías. Y si quisiéramos hacerlo de una manera un poquito más afinada o llevarlo a un plano después del Espíritu Santo, porque esto se lo dijo, claro que por el Espíritu Santo, pero se lo dijo antes
del advenimiento permanente del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Esto lo dijo Andrés antes. Ahora pudiéramos afinarlo de una manera quizá un poco más exacta por el Espíritu de Dios permanente en nuestro corazón y pudiéramos decirlo de esta manera. ¡Hey! Heriberto, ¡hey! Hermano, me ha hallado Cristo. Déjame llevarte a Él. Me ha hallado Cristo. Cristo me ha salido al encuentro. He hallado al Cristo. Esta es la voz desde el cimiento de Andrés. Y esta es nuestra consigna, esta es nuestra inspiración. Hemos hallado al Cristo, al Mesías.